Fue humillada, marcada como inútil y condenada a morir por no poder dar un hijo. Pero cuando la soga ya rozaba su cuello, un guerrero apache apareció como un relámpago y la arrebató de las garras de la muerte. Lo que comenzó como un rescate imposible se convirtió en el amor más profundo. Un amor capaz de desafiar al odio y transformar la desdicha en un milagro eterno. Corría el año de 1856, un tiempo en que el polvo de los caminos se mezclaba con el murmullo de los rezos y con los gritos de poder que dictaban los hacendados desde sus balcones altos. En aquel pueblo perdido entre las sierras del norte de México, la justicia no se decidía en tribunales, sino en las manos ásperas de los hombres que se creían dueños de la vida y del destino de otros. Entre todos ellos, sobresalía don Ramiro Castañeda, un hacendado de mirada fría y voz atronadora que se paseaba por la plaza como si fuese el amo y señor del lugar. Junto a él, arrastrada como si fuera una bestia de carga y no una mujer, iba su esposa, Isabela Montoya de Castañeda, de apenas 22 años. Su rostro, hermoso y pálido, estaba marcado por lágrimas que corrían como riachuelos de sal, pero aún en medio de la humillación, mantenía la cabeza erguida con una dignidad que desconcertaba a quienes la miraban. El rumor se había extendido por semanas. Isabela no había podido darle un hijo a su marido. En un mundo donde la mujer era reducida a su capacidad de engendrar, aquel fracaso era considerado un pecado imperdonable. La plaza se llenó de curiosos, de viejas chismosas que murmuraban plegarias hipócritas, de hombres que mascaban tabaco mientras esperaban el espectáculo que el hacendado prometía dar. El ahorcamiento de su propia esposa, acusada de ser estéril, inútil, maldición para la tierra y para la familia. El sol caía despiadado, encendiendo el polvo y haciendo brillar las hebillas de los cinturones de los capataces que sujetaban a la mujer. Una soga nueva, gruesa y áspera, colgaba de una viga improvisada en el centro de la plaza. Cada fibra de aquel lazo parecía tensarse con la ansiedad del pueblo que aguardaba, como si fuese el mismísimo verdugo que se aprestaba a cumplir su tarea. Isabela no suplicó, no pidió perdón ni trató de justificar lo injustificable. Sus ojos grandes, oscuros como el fondo de un pozo, miraban a la multitud sin rencor, pero con una tristeza profunda, esa que nace cuando el alma comprende que ha sido condenada no por sus actos, sino por la crueldad de los prejuicios. Don Ramiro alzó la voz para que todos lo escucharan. Que sirva de ejemplo. Ningún hombre soportará la vergüenza de una mujer que no puede parir. Que todos lo vean, que todos lo recuerden. Las viejas se persignaron, los niños se encogieron del miedo, y los hombres cobardes bajaron la vista. El murmullo se hizo silencio cuando Isabela fue empujada hacia el centro. El nudo de la soga tocó su cuello. El viento seco levantó un remolino de polvo como si la tierra misma protestara por aquella injusticia. El corazón de la joven latía con fuerza, no por miedo a morir, sino por la certeza de que jamás había sido culpable de lo que se le acusaba. Su piel percibía el ardor de la cuerda rozando la garganta, y aún así, en lo más profundo de su ser, una voz interior le decía que su historia no podía terminar allí, en esa plaza de vergüenza y de muerte. Y justo en ese instante, cuando los capataces tensaron la cuerda y el pueblo contuvo el aliento, un sonido estremeció la calma, el relincho salvaje de un caballo negro que se aproximaba a toda velocidad. El retumbar de los cascos golpeando la tierra anunciaba la llegada de alguien que no pertenecía a ese mundo de cadenas y prejuicios. Las miradas se voltearon y lo que vieron quedó grabado como un presagio en los ojos de todos. Un guerrero apache, de rostro firme y piel cobriza, de trenzas largas que caían como ríos de noche, avanzaba montado en un corcel que parecía nacido de la misma tempestad. Nadie se atrevió a detenerlo, nadie osó interponerse en su camino. Isabela, con el nudo aún en la garganta y las piernas temblando, lo vio por primera vez. No supo si era un hombre, un mito o un ángel de guerra. Solo supo que la intensidad de sus ojos, oscuros y encendidos como brasas, le habló de algo que el pueblo jamás le dio, la promesa silenciosa de que su vida tenía valor. El aire se llenó de polvo, los murmullos se apagaron y el destino estaba a punto de romperse en dos.
porque aquel día de 1856, en una plaza destinada a la vergüenza, la soga de la humillación se transformaría en el hilo invisible de un amor que cambiaría para siempre dos mundos opuestos. Antes de continuar con este amor de época, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete y dale me gusta porque gracias a ti esta comunidad que ama los romances de época sigue creciendo. Y en los comentarios escribe una sola palabra que lo resuma todo: milagro. El silencio que pesaba sobre la plaza se quebró con el eco ensordecedor de un galope. Era un sonido que no pertenecía a aquel pueblo sometido al miedo, un ritmo poderoso que hacía vibrar la tierra como si el mismo destino se aproximara con furia. El polvo se levantó en espirales y los niños corrieron a refugiarse detrás de las faldas de sus madres. Entonces apareció él, Arawak, un guerrero apache, solitario, altivo, con el pecho erguido y la mirada ardiente que parecía perforar la realidad. Su caballo negro, de músculos tensos y crines desatadas, avanzaba como un relámpago oscuro en medio del día. La multitud se abrió en dos, sin atreverse a impedir su paso. Nadie ignoraba los rumores. Se decía que Arawak era líder de la tribu más temida del norte, un hombre que había sobrevivido a batallas imposibles, que podía domar el fuego con sus manos y que nunca retrocedía ante un enemigo. Don Ramiro frunció el ceño, tratando de mantener la autoridad que lo sostenía frente a todos, pero una sombra de inquietud cruzó su mirada. Nadie lo había desafiado nunca en su propia tierra, y mucho menos un apache. Sin embargo, allí estaba, con la fiereza de un espíritu indomable, cabalgando directo hacia la escena de ejecución. Isabela, con la cuerda aún ceñida a su cuello, alzó la vista. Sus lágrimas le nublaban la mirada, pero alcanzó a ver aquellos ojos profundos, oscuros como la noche y encendidos como brasas. En ellos no había lástima, sino una fuerza que desafiaba la injusticia que la estaba condenando. Sintió, por primera vez en medio de tanta humillación, que no estaba sola. Arawak desmontó con un movimiento rápido, tan seguro que parecía parte de un ritual. El caballo relinchó, golpeando el suelo con fuerza, como si compartiera la rabia de su jinete. Con pasos firmes y silenciosos, el apache se abrió camino hasta la plataforma improvisada, donde la soga esperaba robarle el aliento a la joven. La multitud contuvo el aire. Las ancianas se persignaron murmurando: «Dios nos libre». Los hombres se quedaron paralizados y los niños miraron con una mezcla de temor y admiración. Nadie se movió, nadie osó acercarse. Arawak levantó la mano y con la simple presión de sus dedos curtidos por la guerra, rompió la cuerda como si fuese un débil cordón de paja. El sonido del cáñamo partiéndose retumbó como un trueno en el corazón de todos los presentes. Isabela cayó de rodillas, pero no al suelo del desprecio, sino sobre los brazos de aquel desconocido que la sostuvo con firmeza, como si desde siempre hubiera estado destinado a protegerla. Un murmullo recorrió la plaza. Don Ramiro, rojo de ira, gritó: «Esto es un ultraje, es mi esposa, es mi propiedad». Pero Arawak no le respondió con palabras. Su silencio fue más temible que cualquier grito. Sujetó a Isabela, la alzó con la fuerza de un guerrero y la acomodó sobre su caballo. Ella, aún temblando, apoyó su rostro contra el pecho de aquel hombre y percibió el olor de la tierra, del cuero y del humo que lo envolvía. En ese aroma encontró algo desconocido: la promesa de libertad. El caballo negro relinchó de nuevo, como si reclamara el camino. Arawak montó de un salto, colocándose detrás de ella. Rodeó a la joven con su brazo, no como un dueño, sino como un guardián que ofrecía seguridad ante un mundo que la había condenado injustamente. La multitud se apartó en silencio, abriendo paso. El polvo cubrió los rostros incrédulos mientras el guerrero apache giraba el caballo hacia la salida del pueblo. Nadie se atrevió a detenerlo, ni siquiera don Ramiro, cuya furia ardía como brasas impotentes, pudo reunir el valor de interponerse. Y así, entre el estrépito de cascos y el latido frenético de un corazón femenino que se debatía entre el miedo y la esperanza, Isabela Montoya fue arrancada de la soga y del oprobio.
Aquel instante no fue solo una huida, fue el nacimiento de una nueva vida, el inicio de una historia que ni los prejuicios ni las armas podrían borrar. Porque en la plaza donde se pretendía apagar su existencia, acababa de nacer una llama imposible de extinguir, el primer hilo invisible entre una mujer humillada y un guerrero destinado a redimirla. La huida fue larga, interminable para el corazón agitado de Isabela. El galope del caballo negro golpeaba la tierra como un tambor sagrado, y el viento le azotaba el rostro con un frío que era, al mismo tiempo, alivio y desconcierto. A cada instante, el pueblo quedaba más lejos, sus murmullos se disolvían en el aire, y con ellos también se alejaba la soga que había estado a punto de robarle la vida. Sentía el calor firme del brazo de Arawak sujetándola, no como cadena, sino como protección, y en medio del vértigo, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. La montaña se abrió ante ella con la majestuosidad de un santuario. El cielo, pintado de tonos rojizos por el ocaso, parecía un lienzo inmenso que recibía a quienes osaban desafiar al destino. Los árboles, altos y robustos, perfumaban el aire con resina fresca. El murmullo de los riachuelos descendiendo entre las piedras componía una música suave, como si la naturaleza misma quisiera darle bienvenida. Allí, entre peñas y senderos ocultos, el mundo colonial que la despreciaba quedaba atrás, y otro universo comenzaba a revelarse. El caballo se detuvo en un claro. Arawak desmontó primero, y luego extendió la mano hacia ella. Isabela dudó un instante, temblando, porque aquel hombre era un desconocido, un forastero que había irrumpido como un relámpago en su desgracia. Pero al mirar sus ojos, tan firmes y oscuros, percibió una fuerza serena que no inspiraba temor, sino una extraña calma. Se aferró a su mano y descendió. Sintió la aspereza de sus dedos, curtidos por el sol y la batalla, y también la calidez de alguien que sabía sostener sin dañar. La llevó al campamento apache, escondido entre montañas como un secreto guardado por los dioses. Allí ardían fogatas que desprendían olor a leña y carne asada. Los niños corrían descalzos sobre la tierra húmeda, riendo con libertad. Las mujeres molían maíz con cánticos suaves que parecían oraciones antiguas. Todo vibraba con una vida distinta, ajena al rigor del látigo y del prejuicio que gobernaban en el pueblo. Isabela, al entrar, sintió todas las miradas sobre ella. Había asombro, había desconfianza, había curiosidad. Una mujer de piel clara, de vestidos rasgados y cabellos sueltos, aparecía ahora protegida por el líder más temido de la tribu. Las ancianas murmuraban entre sí, los jóvenes apretaban las lanzas, y las mujeres, aunque serias, la observaron con una mezcla de cautela y compasión. Arawak levantó la mano, imponiendo silencio. Con un gesto firme, la colocó bajo su resguardo. Nadie cuestionó su decisión, porque en aquella comunidad la palabra de un jefe era ley. Y sin embargo, el peso de las miradas cayó sobre Isabela como un manto que la ponía a prueba. La joven, agotada y con la garganta aún marcada por la soga, se mantuvo erguida. No dijo nada, no imploró clemencia. Había aprendido que la dignidad era su único escudo. Sus ojos, aún enrojecidos por las lágrimas, brillaban con una resistencia silenciosa. Y en ese silencio comenzó a transformarse, de víctima humillada en el pueblo, a mujer extraña y fuerte en tierras nuevas. Esa noche le ofrecieron un lugar junto al fuego. El humo danzaba en espirales, impregnando el aire con un aroma a tierra quemada que se mezclaba con las notas dulces del maíz tostado. Isabela se cubrió con una manta áspera, tejida a mano, que tenía el calor de quienes saben sobrevivir en la intemperie. Observó los rostros de los apaches iluminados por la lumbre. Había cicatrices, había fuerza, había historias que no necesitaban palabras. Y comprendió que había entrado en un mundo donde no importaban los apellidos, ni la riqueza, ni los prejuicios, sino la valentía de resistir y de ser. En medio de la noche, cuando las estrellas ardían como brasas en el cielo y los grillos cantaban en coro, Isabela volvió a pensar en el momento en que la soga se rompió. Aún podía sentir en su cuello la huella áspera del cáñamo, pero más fuerte que eso,
Sentía la huella invisible del brazo que la había sostenido. No sabía quién era en verdad aquel hombre, ni qué quería de ella. Pero había algo indiscutible. La vida que le fue arrebatada en la plaza acababa de renacer en las montañas, y ese renacer estaba unido al nombre que empezaba a latir en su memoria como un misterio: Arawak. La primera noche en el campamento apache fue un torbellino de sensaciones para Isabela. El crepitar de la leña la mantenía despierta. Los murmullos de los ancianos contaban historias en una lengua que no comprendía, y cada tanto el aullido lejano de un coyote le recordaba que estaba en tierras desconocidas. Se cubrió con la manta que le habían entregado, pero más que el frío, lo que le estremecía era la incertidumbre. ¿Qué significaba para ella estar bajo el resguardo de un guerrero apache? Arawak estaba sentado cerca del fuego, inmóvil, como una roca que custodia el paso del tiempo. Sus ojos oscuros no descansaban, miraban el horizonte, atentos a cualquier ruido, como si cargara con la obligación eterna de proteger a los suyos. La luz de las llamas dibujaba en su rostro líneas duras, marcadas por la vida en la guerra y en la pérdida. Isabela lo observaba en silencio, sin atreverse a dirigirle la palabra, pero incapaz de apartar la vista. Había en él una fuerza primitiva, salvaje, y al mismo tiempo una calma que contradecía la violencia con la que había irrumpido en la plaza. En un momento, él giró la cabeza y la miró. Fue solo un instante, un cruce de miradas que pareció suspender el aire mismo. Isabela bajó la vista, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho como queriendo escapar. Esa mirada no era de dueño ni de verdugo, no contenía desprecio ni lástima. Era una mirada firme, penetrante, que la reconocía como alguien que existía más allá de su vergüenza y de la soga que la había marcado. El silencio se volvió más intenso que el murmullo del fuego. Ella, temblando, alzó de nuevo los ojos y se encontró con que él seguía observándola. No había palabras en su lengua que pudieran unirlos, pero tampoco las necesitaban. Arawak, con un simple gesto de su mano, le ofreció un cuenco con agua. Isabela lo tomó con dedos inseguros. El borde frío del barro se apoyó en sus labios resecos y al beber, el agua le supo a vida nueva. Arawak asintió apenas, sin sonrisa, pero con un respeto silencioso. Era como si aquel pequeño acto de darle agua fuese un pacto, una forma de decirle: aquí ya no eres una condenada, aquí eres una mujer con nombre, con dignidad. Isabela sintió que los ojos se le humedecían de nuevo, pero ya no por humillación, sino por algo que no sabía nombrar. Era alivio, era gratitud, era el presentimiento de que ese hombre extraño no había llegado a su vida por casualidad. Se cubrió el rostro con la manta, escondiendo sus lágrimas, pero aún así sentía su mirada firme y constante, como un faro en medio de la oscuridad. La noche avanzó, el fuego se consumía en brasas rojas, los niños dormían, las mujeres callaban, los hombres se recostaban sobre la tierra. Solo quedaban despiertos Isabela y Arawak, cada uno en su silencio, cada uno con un mundo roto dentro. Y sin embargo, entre ellos había nacido algo invisible, apenas perceptible, pero poderoso. Un lazo tejido por miradas, gestos mínimos y una certeza que aún no se atrevía a pronunciarse. Isabela se recostó finalmente cerrando los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se permitió dormir sin miedo, porque supo que aquel guerrero velaba cerca. Y Arawak, al verla rendida al sueño, comprendió que en esa mujer marcada por la injusticia había una fuerza que lo conmovía de una manera que hacía años había creído imposible. Y así, en la quietud de la montaña, la primera mirada entre ellos se convirtió en el cimiento silencioso de una historia que apenas empezaba a latir. Mientras Isabela trataba de hallar un respiro en el nuevo mundo que se abría ante sus ojos, en el pueblo, el rumor crecía como una hoguera que nadie podía apagar. Las viejas comadres, sentadas en los portales, murmuraban con voces afiladas como cuchillos, que la joven había sido raptada, que se había entregado a los salvajes, que su vergüenza ya no tenía retorno. Los hombres repetían esas palabras con la seguridad
de quienes nunca se atreven a cuestionar lo establecido, y los niños, imitando a los adultos, escupían su nombre como si fuera una ofensa, pero ninguno murmuraba más fuerte que don Ramiro Castañeda. Su rostro, endurecido por la ira y la humillación, parecía cincelado en piedra. No soportaba la idea de que su esposa, la mujer a la que había condenado como estéril, se encontrara ahora bajo el resguardo de un apache. Para él, no era solo una ofensa personal, era un golpe a su orgullo, a su autoridad, a la imagen de poder que lo sostenía frente a los demás hacendados. «Se ha convertido en una deshonra», gritaba, golpeando con fuerza las mesas de la cantina. Esa mujer prefirió la compañía de un salvaje antes que cumplir con su deber. No merece compasión, merece ser traída de vuelta, aunque sea arrastrada. Los hombres lo escuchaban en silencio, algunos asintiendo con miedo, otros bajando la vista, porque en el fondo sabían que lo que había ocurrido en la plaza no había sido justicia, sino crueldad. Pero ninguno se atrevía a desafiar al hombre que dominaba aquellas tierras. Mientras tanto, en el campamento apache, Isabela sentía el peso de esas miradas invisibles que venían desde el pueblo. Cada palabra de desprecio, cada juicio, viajaba con el viento y la alcanzaba, aunque ella intentara resistirlo. Se preguntaba si alguna vez sería vista como algo más que una mujer marcada. Sus manos temblaban al recordar los dedos de don Ramiro, señalándola frente a todos, acusándola de un pecado que no había cometido. Arawak la observaba en silencio. Veía cómo su rostro se endurecía cuando pensaba en lo que había dejado atrás. Una noche, mientras las brasas iluminaban apenas sus facciones, él se acercó con la serenidad de quien no necesita hablar para hacerse entender. Colocó frente a ella un collar hecho con cuentas de piedra y hueso. No era un adorno, sino un símbolo. En su pueblo, ese gesto significaba: no estás sola, eres parte de algo más grande que tu dolor. Isabela lo sostuvo en sus manos y sintió un calor distinto al del fuego. Por primera vez alguien le daba un símbolo de pertenencia, no de condena. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no de vergüenza, sino de un reconocimiento íntimo que apenas empezaba a florecer. Sin embargo, la amenaza se acercaba como un vendaval. Don Ramiro, enceguecido por la furia, comenzó a reunir hombres armados. Prometía recompensas, repartía botellas de mezcal para inflamar el coraje de los cobardes y con cada palabra sembraba más odio. Para él no se trataba solo de recuperar a su esposa, se trataba de restaurar su dominio frente a todos. Isabela, en lo profundo de la montaña, no sabía aún que la furia de su antiguo verdugo estaba creciendo como un río desbordado, pero lo presentía. Lo sentía en las miradas de los apaches que la observaban con cautela, en el silencio de las mujeres que la rodeaban, en la forma en que Arawak mantenía su lanza siempre a la mano. Y mientras el fuego del campamento la envolvía en un calor extraño, comprendió que su destino estaba sellado. No podía volver al pueblo porque allí la esperaban cadenas. Pero quedarse con los apaches significaba enfrentar la tormenta de un mundo entero que la había declarado culpable. Aún así, en el fondo de su alma, comenzó a crecer una semilla de certeza. Prefería luchar por la dignidad junto a un desconocido que seguir viviendo en la esclavitud del desprecio. La vida en el campamento seguía su curso. Los niños corrían entre las chozas, las mujeres cantaban al moler el maíz, los hombres afilaban sus armas mientras el humo de las hogueras subía al cielo. Pero en medio de esa rutina ancestral, Isabela sentía que habitaba un mundo suspendido, extraño y nuevo, donde cada día la obligaba a mirar dentro de sí misma. Aún así, había algo que no lograba descifrar: la figura imponente de Arawak. Él la había salvado, la protegía con una determinación silenciosa, pero nunca le revelaba nada de sí mismo. Era como un muro de piedra, fuerte e impenetrable, y esa distancia la llenaba de curiosidad y de un dolor inexplicable. Una tarde, mientras el sol teñía las montañas de oro y el viento agitaba las ramas de los mezquites, Isabela lo vio sentado a solas, tallando una pieza de madera con su cuchillo. Se acercó con cautela, como quien pisa terreno sagrado. Arawak alzó la vista
y por primera vez no la miró con la firmeza del guerrero, sino con la fragilidad de un hombre que carga más de lo que su espalda puede soportar. Guardaron silencio largo rato. El único sonido era el roce del cuchillo contra la madera. Finalmente, Arawak habló con voz grave, en un español rudo, aprendido con dificultad pero cargado de una verdad que no necesitaba adornos. Tú llevas una herida en el corazón. Yo también. Isabela lo miró sorprendida. Arawak fijó los ojos en el horizonte, como si reviviera un recuerdo que quemaba. Mi esposa murió hace 3 inviernos, confesó. Los soldados la encontraron sola, con mi hijo en brazos. Ella los enfrentó para protegerlo, pero el fuego lo consumió todo. No quedó nada, salvo cenizas. La voz se le quebró apenas, pero la contuvo con la dureza de quien aprendió que llorar no devuelve lo perdido. Isabela sintió un nudo en la garganta. Jamás lo había visto tan vulnerable. La imagen de aquel hombre, siempre fuerte y desafiante, se resquebrajaba ante ella, mostrando la cicatriz invisible que lo perseguía. Desde entonces, continuó, mi alma quedó hueca. Soy jefe, soy guerrero. Pero ya no era hombre. Perdí la fe en la vida, en el amor, en la esperanza. Solo la guerra me acompañaba, solo la venganza me mantenía de pie. Isabela bajó la mirada. Comprendía demasiado bien esa sensación de ser injustamente marcada, de cargar culpas que no le pertenecían, de sentirse reducida a una herida. Sus dedos, temblorosos, se posaron sobre la figura de madera que Arawak tallaba. Era un pequeño pájaro, tosco, pero con las alas abiertas como si buscara volar. Ese pájaro, susurró ella, parece querer salir del dolor. Arawak la observó con intensidad y por un instante, en sus ojos brilló algo que no era rabia ni desconfianza, sino un reconocimiento profundo. Quizá, dijo con voz baja, tú también quieras volar. Ese breve diálogo fue más íntimo que cualquier caricia. Isabela sintió que sus corazones tan distintos y tan marcados por la pérdida se habían tocado por primera vez. No había promesas, no había juramentos, solo 2 almas heridas que empezaban a reconocerse en su dolor. Esa noche, cuando el fuego iluminaba los rostros cansados de la tribu, Isabela lo buscó con la mirada entre las sombras. Arawak estaba de pie, sosteniendo su lanza, con la silueta erguida contra el cielo estrellado. Ya no lo vio solo como un guerrero imponente, sino como un hombre roto que seguía luchando por no derrumbarse. Y en su pecho nació una certeza silenciosa. Tal vez el destino no la había llevado hasta él para ser salvada, sino para salvarlo también a él. Porque en el fondo, más allá de la soga y de las cicatrices, ambos compartían la misma necesidad: volver a creer en la vida. El amanecer llegó con un silencio solemne. El cielo, aún teñido de tonos rosados, parecía guardar en su calma un secreto que solo el corazón podía comprender. Isabela despertó entre el murmullo de las aves y el aroma a humo que flotaba en el aire. Sus manos buscaron la manta áspera que la cubría, y por un instante sintió la dulzura de haber sobrevivido a otra noche. Ya no estaba en la casa fría donde la despreciaban, ni en la plaza donde la habían condenado. Estaba en un mundo distinto, donde cada día parecía una segunda oportunidad. Esa mañana, las mujeres de la tribu fueron al río para recoger agua. El sendero era largo, cubierto de piedras húmedas y arbustos que susurraban al paso del viento. Arawak, como si lo intuyera, la acompañó en silencio. Caminaba unos pasos detrás, sin invadir su espacio, pero sin permitir que se sintiera sola. Isabela lo percibía. Aquel hombre que imponía respeto con su sola presencia, caminaba como un guardián invisible, atento a cada detalle, como si supiera que aún llevaba la soga marcada en el cuello del alma. Cuando llegaron al río, Isabela se inclinó para tocar el agua. El reflejo tembloroso de su rostro le devolvió una imagen que la estremeció. Una mujer distinta, con los cabellos desordenados, con los ojos cansados, pero con una dignidad que no había logrado arrancarle ni la humillación ni el dolor. El agua era fría, pura,
y al sentirla en sus dedos, se dio cuenta de que aquel contacto era como un bautizo, un renacer. De pronto, Arawak se acercó, se agachó junto a ella y hundió sus manos fuertes en el río. Las levantó formando un cuenco natural, y en ese gesto sencillo había una ternura inesperada. El agua, cristalina, resbalaba entre sus dedos, brillando como diamantes a la luz del sol. Isabela lo miró sin comprender del todo, y entonces él, con un leve movimiento de cabeza, le ofreció aquella agua en sus manos. El corazón de Isabela se aceleró. No era un ofrecimiento cualquiera, era un acto íntimo, silencioso, cargado de un simbolismo que iba más allá de las palabras. Ella acercó lentamente sus labios al hueco de sus palmas y bebió. El agua estaba helada, y aún así le recorrió el cuerpo como un fuego sereno que la llenó de vida. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Los pájaros callaron, el viento se aquietó, y todo lo que existía era esa entrega. Él dándole agua con sus propias manos, ella recibiéndola como si fuese un juramento invisible. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce silencioso nació algo nuevo, algo que ninguno de los dos había querido aceptar hasta entonces. Isabela sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero no eran de dolor ni de vergüenza, sino de gratitud, de ternura, de un despertar que le llenaba el pecho. Arawak no sonrió, no dijo palabra alguna, pero en la firmeza de su mirada había un respeto profundo, como si le dijera sin hablar: «Aquí eres mujer, no condena». El agua escurrió por sus labios y por las manos de él, cayendo al río en ondas que se alejaban como círculos infinitos. Y en ese reflejo líquido, Isabela comprendió que aquel guerrero no solo la había salvado de la muerte, sino que la estaba devolviendo a la vida con gestos tan sencillos como poderosos. Esa escena, tan breve y tan silenciosa, quedó grabada en lo más hondo de su ser, porque en el río, entre manos curtidas y labios temblorosos, había nacido el primer destello de un amor imposible de negar, aunque ninguno de los dos se atreviera aún a nombrarlo. En el pueblo, el sol no brillaba con la misma calma que en las montañas. Allí, la sombra del rencor se había instalado como una peste. Don Ramiro Castañeda recorría las calles con pasos firmes, con la mirada encendida de un hombre herido en lo único que le importaba: el orgullo. Ya no era suficiente haber condenado a Isabela a la soga. El hecho de que ella hubiese sido arrebatada por un apache lo devoraba por dentro como fuego en los huesos. No podía permitir que se dijera que un salvaje lo había desafiado frente a todos y que su esposa vivía ahora protegida en brazos ajenos. Reunió a sus hombres en la cantina, y allí el aire se llenó de mezcal, de juramentos y de odio. El hacendado, con voz atronadora, levantó su copa y gritó: «Ese apache me arrebató lo que era mío. Lo humillaré como nadie jamás lo hizo, y traeré a Isabela de regreso aunque sea arrastrándola por los cabellos». Los hombres lo aplaudieron con fuerza, aunque muchos lo hicieron más por miedo que por convicción. Sabían que enfrentarse a Arawak era desafiar a una leyenda viviente, pero el oro que don Ramiro prometía y el temor a su poder los obligaban a seguirlo. Se armaron con rifles, machetes y caballos. No era una simple expedición, era una cacería alentada por el rencor y la vergüenza. Mientras tanto, en las montañas, Isabela comenzaba a sentir un extraño equilibrio. Cada día entre los apaches era un descubrimiento. La sonrisa libre de los niños que la aceptaban poco a poco, el canto de las mujeres al trabajar el maíz, la firmeza protectora de Arawak, que se convertía en un faro para su alma cansada. Por primera vez en su vida, no era vista como carga, sino como presencia. Su corazón, aunque todavía marcado por la soga, empezaba a latir con esperanza. Pero en las noches, cuando el viento soplaba entre los pinos y los grillos parecían guardar secretos, Isabela percibía un presentimiento que no la dejaba en paz. Era como una sombra al acecho, un murmullo que cruzaba el aire y le recordaba que su pasado no había quedado atrás. A veces despertaba con el sobresalto de un sueño en el que veía a don Ramiro irrumpiendo con fuego en las manos. Y al abrir los ojos,
encontraba la figura de Arawak de pie vigilante, con la lanza en la mano, como si también supiera que la amenaza se acercaba. El tiempo de tregua se acortaba. Don Ramiro ya no hablaba. Rugía. Exigía que los demás hacendados le dieran hombres, caballos, armas y apelaba al honor herido de todos. Si hoy dejamos que un apache se lleve a una de nuestras mujeres, mañana ellos entrarán a nuestras casas. No lo permitiré. La gente murmuraba, y muchos, movidos por el miedo, lo apoyaban. Así la furia de un hombre se transformaba en odio colectivo. Y lo que era un capricho personal se convirtió en bandera de venganza para todo un pueblo. En las montañas, Isabela aún no sabía que la tormenta se estaba gestando, pero su corazón de mujer, sensible y herido, percibía el peso del aire que anunciaba guerra. Cada vez que cruzaba la mirada con Arawak, quería preguntarle si estaba preparado, si podría defenderlos a ambos de lo que vendría. Pero callaba, porque en el fondo sabía que las batallas más duras no se libran con lanzas ni con rifles, sino en el alma de quienes se niegan a volver a ser humillados. Y así, mientras el río seguía corriendo con calma y el campamento parecía vivir en paz, a lo lejos, como un trueno que aún no se escucha pero que ya oscurece el cielo, el verdugo regresaba con furia, y con él, el pasado dispuesto a reclamar lo que creía suyo. Los días siguientes fueron de calma aparente, pero en el corazón de Isabela, esa calma se sentía como un hilo demasiado frágil, a punto de romperse en cualquier momento. La vida en el campamento apache comenzaba a envolverla con un calor inesperado. Las mujeres la invitaban a ayudar a moler el maíz, los niños la seguían con ojos curiosos y risas sinceras, y cada amanecer despertaba con el rumor del río que parecía lavarle el alma. Poco a poco, la soga que había marcado su cuello se convertía en un recuerdo lejano, y en su lugar nacía la certeza de que todavía podía sentirse viva. Pero cuando la noche llegaba, el silencio la enfrentaba a un dilema cruel. Cerraba los ojos y veía dos caminos: volver al pueblo, al mundo que la despreciaba pero que conocía, o quedarse en esas montañas, protegida por un hombre que apenas empezaba a descubrir y que, sin embargo, ya había marcado su destino. A veces imaginaba el regreso. Se veía a sí misma entrando al pueblo con la cabeza baja, soportando las miradas cargadas de veneno, escuchando las voces que la llamarían deshonra, pecadora, mujer perdida. Sabía que don Ramiro la exhibiría como un trofeo, como alguien que había caído en desgracia y había sido recuperada a la fuerza. Volver sería como ponerse de nuevo la soga al cuello, solo que invisible, apretándola cada día hasta quitarle la dignidad. Y otras veces en la oscuridad pensaba en lo que significaba quedarse. Miraba a Arawak, erguido como centinela, con sus ojos oscuros que ardían como brasas. No era un hombre de palabras dulces, no era alguien que le prometiera un futuro, pero cada gesto suyo le hablaba de algo más verdadero: respeto, cuidado, una fuerza que no la oprimía, sino que la sostenía. En sus silencios había más ternura que en todas las frases falsas que había escuchado en su vida. Pero quedarse a su lado también era un riesgo. Significaba enfrentar el odio de los suyos. Significaba desafiar un mundo entero que nunca aceptaría que una mujer blanca y un guerrero apache pudieran amarse. Una noche, junto al fuego, Isabela se atrevió a preguntarle con voz temblorosa: ¿por qué me salvaste? Arawak la miró en silencio, como si midiera el peso de sus palabras. Finalmente respondió: porque tu espíritu no merecía morir entre cuerdas. Esa frase sencilla caló hondo en ella. Sintió que su alma, tantas veces condenada, había sido por fin reconocida. Y en ese reconocimiento había algo más poderoso que la compasión. Había un llamado, una invitación a elegir quién quería ser. Esa misma noche, soñó con un río. En una orilla estaba don Ramiro, con sus gritos y su rostro endurecido. En la otra, Arawak, con su silencio fuerte y sus manos extendidas. El agua corría entre ambos, y ella debía decidir a cuál orilla entregarse. Despertó con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que su destino ya no podía aplazarse. La tensión crecía en el campamento.
Los ancianos comentaban que el aire traía un presagio oscuro, que el canto de las aves había cambiado, que los pasos de hombres armados se acercaban desde el sur. Isabela lo intuía. Don Ramiro no se detendría hasta reclamarla, y entonces comprendió que su dilema no era solo entre dos hombres, sino entre dos mundos. El mundo de la humillación que la llamaba a volver, o el mundo de la libertad que la invitaba a quedarse, aun a costa de la guerra. En medio de la incertidumbre, apoyó la cabeza sobre la manta áspera y cerró los ojos. El último pensamiento antes de dormirse fue una certeza ardiente. Quizá había nacido para este momento, para decidir no como esposa obediente, sino como mujer libre. El campamento estaba envuelto en una calma engañosa. Los días se sucedían con la rutina de siempre, pero en el aire había un murmullo que presagiaba tormenta. Arawak lo sentía en la forma en que los perros ladraban a la distancia, en los silencios largos de los ancianos, en el vuelo inquieto de las aves que parecían huir del sur. Pero mientras la amenaza se acercaba, otra verdad, mucho más íntima y devastadora, estaba a punto de revelarse. Una tarde, cuando el sol descendía tiñendo el cielo de cobre, Isabela fue llamada por Nayen, el anciano sabio de la tribu. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que parecían mapas de batallas antiguas, y sus ojos, oscuros como pozos, guardaban la calma de quien conoce los secretos de la vida y de la muerte. Le pidió que se sentara frente a él, junto al fuego que chisporroteaba con un olor fuerte a hierbas secas. «Mujer de espíritu fuerte», dijo el anciano con voz grave, «tu dolor me habla incluso cuando guardas silencio. Sé lo que te atormenta, sé la culpa que te cargaron injustamente». Isabela bajó la cabeza y las lágrimas que había intentado contener durante semanas brotaron de nuevo. «Toda mi vida me hicieron creer que yo era la condena, que yo era la que no podía dar vida», confesó con voz quebrada. «Por eso me humillaron, por eso quisieron matarme». El anciano la miró con compasión y colocó en sus manos una pequeña vasija con infusión de hierbas. «Bebe», le pidió, «y permite que la verdad salga a la luz». Isabela obedeció. El sabor era amargo, pero en el fondo tenía un rastro dulce, como si la tierra misma la consolara. Nayen tomó entre sus manos las de ella, cerró los ojos y murmuró palabras antiguas. El viento sopló de repente y el fuego pareció crecer como si escuchara también aquel ritual. Entonces el anciano habló con firmeza. «Tu vientre no está seco, tu cuerpo no está maldito. Eres fértil, como la tierra después de la lluvia. El problema nunca estuvo en ti. El hombre que te señaló, el hombre que te condenó es quien lleva la semilla muerta». Isabela lo miró con incredulidad. Sus labios temblaron. Por un instante, el mundo se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo. Todas las cadenas de humillación, todas las voces que la llamaron estériles, maldición, se quebraban frente a aquella verdad. Sintió que una nueva fuerza la recorría, una llama encendida en lo más profundo de su ser. «Entonces, ¿toda mi vergüenza fue mentira?», susurró como si necesitara escucharlo de nuevo. «Mentira», afirmó Nayen con solemnidad. «El verdadero estéril es aquel que te condenó. Tú no eres sombra, eres semilla». Las palabras se grabaron en su pecho como un tatuaje invisible. En ese momento, Isabela se incorporó y levantó el rostro al cielo. El viento le acarició la piel y por primera vez respiró con la certeza de que no había nada roto en ella. La culpa que la había perseguido toda la vida se desmoronó como polvo bajo la lluvia. Arawak, que observaba a la distancia, vio el resplandor nuevo en sus ojos. No necesitó preguntar. Supo que la mujer que antes había llegado con la soga marcada en el cuello se había convertido en algo más, en una guerrera de dignidad. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto, Isabela se acercó al río. Tocó el agua con las manos y se miró en el reflejo. Ya no se vio como víctima, sino como mujer entera. Y en ese silencio, un juramento íntimo nació en ella. Nunca más permitiría que otro decidiera sobre su valor. La luna se alzaba plena sobre las montañas, derramando su luz plateada sobre el campamento apache.
El fuego ya se había consumido en brasas, y la tribu dormía en un silencio profundo, como si la noche protegiera cada sueño con un manto sagrado. Pero Isabela no podía dormir. Su corazón ardía con una fuerza desconocida, una mezcla de gratitud, dignidad recuperada y algo nuevo que la estremecía cada vez que sus ojos buscaban los de Arawak. Se levantó en silencio y caminó hasta el claro donde el río brillaba bajo la luna. El agua corría con un murmullo suave, como una canción ancestral que solo ella parecía escuchar. Allí, con los pies descalzos sobre la hierba húmeda, levantó el rostro al cielo y dejó que el viento jugara con su cabello suelto. Cerró los ojos y sintió la libertad palpitando en sus venas, esa libertad que nunca había tenido, esa que había nacido de la soga rota y de las palabras del anciano que le devolvieron su verdad. No escuchó los pasos, pero los sintió. El aire cambió cuando Arawak se acercó. Su sombra se recortó contra la luz de la luna, firme y silenciosa, como un árbol que ha resistido todas las tormentas. No dijo nada. Solo se quedó allí, mirándola, mientras el río y la noche eran testigos de ese encuentro inevitable. Isabela lo miró, y por un instante el mundo desapareció. No estaban el pueblo, ni don Ramiro, ni las culpas, ni las amenazas que se acercaban. Solo estaban ellos dos, unidos por un destino extraño que ninguno había buscado, pero que los envolvía con la fuerza de lo inevitable. Él dio un paso hacia adelante, y en su mirada había un fuego distinto, más íntimo, más humano. No era la mirada del guerrero ni la del jefe respetado. Era la mirada de un hombre que, después de perderlo todo, se encontraba frente a la única razón capaz de devolverle el alma. «Tu espíritu es fuerte», dijo Arawak con voz grave, bajando apenas el tono, como si hablara con el viento. «Desde el día en que rompí la soga, supe que tu vida estaba unida a la mía». Isabela sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de una emoción tan grande que apenas podía contenerla. «Me creí rota. Me hicieron sentir una maldición», susurró. «Pero contigo descubrí que no soy sombra, que no soy vergüenza». Arawak se acercó aún más. Levantó su mano y con una delicadeza inesperada en un hombre de sus batallas, rozó con los dedos la marca que la cuerda había dejado en su cuello. Era un gesto simple, pero tan íntimo que Isabela sintió que el alma se le estremecía. «Nadie volverá a poner cadenas en ti», murmuró él. «Mientras respire te protegeré». Isabela, temblando, apoyó su mano sobre la de él, y en ese contacto las dos heridas se reconocieron, se unieron, se sanaron un poco. El río continuaba su murmullo. La luna derramaba su luz sobre ellos, y la noche entera parecía contener el aliento para guardar ese instante. No hubo beso, no hubo promesas adornadas. Solo un juramento silencioso nacido de miradas, de manos unidas y de la certeza de que en medio de la injusticia habían encontrado algo más grande que el odio, la esperanza de un amor verdadero. Y bajo aquella luna, mientras las montañas guardaban el secreto, Isabela comprendió que aunque el mundo entero los juzgara, ya no podría huir de lo que sentía, porque en el corazón de ese guerrero roto había encontrado su refugio, y en el suyo él había hallado la vida que creía perdida. El amanecer no trajo paz aquella mañana. Los perros del campamento ladraban con furia, los cuervos daban vueltas sobre el cielo gris y el viento arrastraba un olor extraño, mezcla de pólvora y amenaza. Los ancianos sabían leer esos signos. La guerra se acercaba. Los guerreros se armaron en silencio. Las mujeres recogieron a los niños y los ocultaron en las chozas, y el murmullo de la tribu se convirtió en un latido único, solemne y expectante. Isabela lo sintió en la piel. Su corazón golpeaba con fuerza, no por miedo a morir, sino por la certeza de que su destino estaba a punto de enfrentarse cara a cara con su pasado. Se colocó de pie junto al fuego, con la frente erguida y la dignidad intacta, recordando que ya no era la mujer que había sido llevada a la plaza como sacrificio, sino alguien que había encontrado un motivo para resistir. Entonces, el estrépito rompió el silencio. Caballos galopando, hombres gritando,
rifles brillando bajo el sol naciente. Era don Ramiro, acompañado por decenas de hombres armados, con el rostro deformado por la furia y el orgullo herido. Se detuvo frente al campamento y alzó la voz con tono de trueno. «Devuélvanme a mi esposa, ella me pertenece y pagaré con sangre la ofensa de haberla protegido». Isabela dio un paso al frente, temblando pero firme. «No soy tuya», gritó con una valentía que sorprendió a todos. «Nunca lo fui». El eco de sus palabras recorrió el campamento como un rayo. Don Ramiro, enfurecido, levantó el rifle y señaló hacia ella, pero antes de disparar, Arawak se interpuso, erguido como una muralla de carne y fuego. El choque fue inevitable. Los hombres de don Ramiro cargaron contra la tribu y los apaches respondieron con flechas y lanzas. El aire se llenó de gritos, el suelo de cascos y el cielo de humo. La batalla rugía como un animal desatado. Isabela, con el corazón desgarrado, veía a los hombres caer. Sentía el retumbar de la pólvora, escuchaba el zumbido de las flechas que cortaban el aire como relámpagos. En medio del caos, Arawak buscó a don Ramiro. Sus miradas se encontraron y ambos comprendieron que el destino de todos se decidiría en ese enfrentamiento. El hacendado descargó su rifle, pero Arawak lo esquivó con la rapidez de un rayo. La lanza del apache brilló al elevarse en el aire, pero en el último instante, él no la arrojó para matar. Golpeó con la fuerza justa para desarmar a su enemigo y hacerlo caer de rodillas. La multitud quedó en silencio. Don Ramiro, jadeante, humillado, levantó la mirada hacia aquel hombre que lo había vencido no solo en fuerza, sino en dignidad. Esperaba el golpe final, la muerte inevitable, pero Arawak, con la frente erguida y la respiración firme, bajó su lanza y le dio la espalda. El mensaje fue más claro que 1000 palabras. El verdadero poder no estaba en la venganza, sino en el dominio de uno mismo. Don Ramiro gritó de rabia, pero su voz se quebró como el eco de un hombre derrotado. Sus hombres, confundidos, bajaron las armas. La batalla había terminado. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el estrépito de la guerra. Isabela corrió hacia Arawak. Lo encontró de pie, con el pecho cubierto de sudor y polvo, los ojos encendidos y la lanza aún en su mano. Lo miró con lágrimas que no eran de miedo, sino de admiración, porque había comprendido algo que el pueblo jamás entendería. Aquel hombre no solo la había salvado de la soga, sino que también había mostrado al mundo que la verdadera grandeza se mide en la capacidad de perdonar. Y en ese instante, mientras la brisa apagaba lentamente el humo de la pólvora y las montañas recuperaban su calma, Isabela supo que había elegido bien. No había escogido al más fuerte por las armas, sino al más fuerte por el espíritu, y esa certeza llenó su corazón de una paz que nunca antes había conocido. El silencio tras la batalla se convirtió en un nuevo amanecer para Isabela. Los hombres de don Ramiro se habían retirado, algunos cabizbajos, otros avergonzados, y en el campamento apache el aire volvía a llenarse del murmullo de los niños, del crujir del fuego y del canto de las mujeres. Pero nada era igual. Algo había cambiado para siempre. Isabela había dejado de ser la mujer marcada por la humillación y se había transformado en un símbolo de dignidad. Y Arawak, el guerrero endurecido por la pérdida, había vuelto a sentir que la vida podía renacer. Pasaron los meses como ríos que avanzan sin detenerse. La relación entre ellos, tejida primero en miradas y silencios, se volvió un lazo firme. Una noche clara, bajo un cielo estrellado, la tribu entera se reunió alrededor del fuego. Arawak tomó la mano de Isabela y, frente a todos, pronunció las palabras antiguas que unían a un hombre y a una mujer en el corazón apache. No hubo altares de piedra ni campanas de iglesia. Hubo viento, fuego, tierra y agua y el testimonio de la luna. Isabela, con lágrimas en los ojos, entendió que esa unión no era solo un matrimonio, era un pacto con la vida misma. La mayor bendición llegó tiempo después, como respuesta a todos los juicios que había soportado. Una mañana, en medio del canto de los pájaros, Isabela dio a luz a una niña. El llanto de la pequeña rompió el aire como una campana de redención. Las mujeres de la tribu la rodearon con respeto,
y el anciano Nayen alzó a la criatura hacia el cielo, proclamando que aquella niña era el fruto de la esperanza y la prueba viva de la verdad. Isabela no había sido nunca estéril, sino víctima de la mentira y la crueldad de un hombre incapaz de aceptar su propia condición. Cuando la niña fue colocada en los brazos de Arawak, el guerrero que había conocido la muerte y el vacío sintió cómo el peso de sus heridas se transformaba en una fuerza nueva. Sus ojos se humedecieron y por primera vez en mucho tiempo dejó que una lágrima rodara por su rostro. Isabela lo miró y en ese gesto compartido comprendieron que el amor los había salvado a ambos. La noticia llegó hasta el pueblo y quienes alguna vez la señalaron como maldición tuvieron que bajar la cabeza. La voz del sabio apache había desenmascarado la mentira. El verdadero estéril había sido don Ramiro. Isabela, en cambio, había dado vida. El rumor se extendió como un viento implacable, y lo que antes era desprecio comenzó a convertirse en un silencio incómodo, en un reconocimiento que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Con el tiempo, la niña fue llamada Almira, que en la lengua de los apaches significaba flor que resiste al desierto. Y cada vez que Isabela la acunaba contra su pecho, sentía que la vida le devolvía todo lo que le habían arrebatado: la dignidad, el derecho a amar, el derecho a ser madre. Una tarde, mientras el sol se despedía con destellos de oro sobre las montañas, Isabela se sentó junto a Arawak y apoyó la cabeza en su hombro. Su hija dormía en sus brazos y el silencio que los rodeaba no era vacío, sino plenitud. «Nunca pensé que la soga pudiera llevarme hasta aquí», susurró ella con voz emocionada. «A veces la muerte abre el camino a la vida», respondió él, acariciando la frente de la niña. Y así, en el horizonte teñido de fuego, ambos comprendieron que habían escrito una historia que ni el odio ni la mentira podrían borrar. Una historia nacida del dolor y transformada en esperanza. El amor que brota de la injusticia y sobrevive a la humillación no es un amor cualquiera. Es el amor que se convierte en raíz, en refugio y en eternidad. Antes de cerrar esta historia, quiero dirigirme a ti que la viviste junto a nosotros hasta el final. Si deseas seguir disfrutando de más romances de época llenos de emoción y esperanza, tu suscripción y tu me gusta son la mejor manera de ayudarnos a crecer. No se trata solo de apoyar al canal, sino de formar parte de una comunidad que valora las historias donde el amor y la dignidad siempre encuentran la manera de vencer. Y si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios la palabra milagro. Así sabremos que caminas con nosotros en este viaje de amores eternos.